Esto es Torre Fuerte. De la serie Navegando una crisis, escuchemos el mensaje El poder del perdón con el hermano Alejandro Luna. Muy buenas tardes, iglesia. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre Dios, Señor, declaramos que hay poder en ti, Padre. Como hemos cantado, Señor, tú nos has transformado, mi Dios. Tú nos has perdonado. Señor Padre, y queremos que prepares nuestros corazones para la palabra de este día, mi Dios. Prepara nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos estudiando la serie, la iniciamos la semana pasada, Navegando una crisis. Y bueno, pues estamos reflexionando el cómo debemos enfrentar una crisis. Tomamos como referencia la película La Forja. No quiero decir que vamos a predicar de la película La Forja, es simplemente la referencia donde la trama, pues si pudiéramos responder de qué trata la película, pues gira en torno a algo así como un discipulado, ¿no? Es un joven que va a confrontar en cierta manera una crisis y que nos sirve muy bien para el propósito de esta serie. En la película nosotros podemos ver 4 aspectos en los que debemos actuar para navegar una crisis. No sé cuántos de aquí han visto la película, si pudieran levantar su mano. Ok, son bastantes personas, muy bien, muy bien. Bueno, pues la semana pasada hablamos acerca de la responsabilidad, ¿no? El pastor David Pedraza nos exhortaba que en medio de la crisis no busquemos culpables, sino que más bien nos enfoquemos en encontrar soluciones. Debemos reconocer la realidad de la crisis, del problema, y entonces buscar la manera de confrontarla. Y en la película de La Forja, y discúlpeme por favor si spoileo la película a quienes no la han visto, bueno, es un chico que se llama Isaías o Isaya, ¿no? Que pues todo el tiempo se la pasa jugando básquetbol, todo el tiempo se la pasa con los videojuegos, ¿no? No ayuda en casa, de hecho no tiene interés por estudiar, no tiene planes de ir a la universidad, es decir, él solamente quiere vivir al día. Hasta que conoce al señor Joshua Moore, dueño de una fábrica de artículos deportivos, quien le da empleo y entonces comienza a orientarle en medio de una vida que este chico tiene de confusión. Y la primera lección será acerca de la responsabilidad. Y entonces Isaya va a pedir trabajo a esta empresa de artículos deportivos y el señor Moore comienza con preguntas muy simples, ¿no? ¿De qué forma quieres crecer el próximo año? Es una pregunta que a cualquiera de nosotros nos haría alguien de recursos humanos en una entrevista de trabajo, pero de repente las preguntas empezarán a ser un poco más profundas. ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Qué quieres que la gente piense de ti cuando te vean llegar? Y entonces a partir de ahí, el señor Moore trabajará un discipulado en el corazón de este muchacho. La película presenta otros 3 elementos, aparte de la responsabilidad, que no son necesarios para navegar en medio de una crisis, como es el perdón, el sacrificio y la oración. Isaya va a tener que enfrentar la dura realidad del perdón cuando se reencuentra con su padre, quien la había abandonado desde que era pequeño, ¿no? Y después tendrá que renunciar a vicios, actividades que estorban su relación con Cristo y sobre todo que le estorban para su madurez espiritual. Entonces vamos a ver a este muchacho luchando por abandonar cosas que ama, pero que sabe que o por un lado no agradan a Dios, y vemos en la película ahí cómo está eliminando imágenes en el celular, se entiende que son imágenes obscenas, ¿no? O quizá no es que no agraden a Dios, pero él sabe que por su condición le estorba, ¿no? Como cuando él tira a la basura o regala su consola de videojuegos. No quiere decir que a Dios no le agraden los videojuegos, muchachos, no me apedreen, por favor, no quiere decir eso, ¿no? Pero Isaías sabía que era algo que a él le robaba el tiempo, ¿no? La película muestra muchos momentos de oración en los cuales Dios va trabajando en su corazón y vemos que él ora desde situaciones de gratitud que antes no mostraba hasta situaciones de quebranto. Algo que tiene la película es que hay mucha oración y por eso nos gusta la película y por eso es que recomendamos la película, ¿no? Pero bueno, estos 2 últimos temas, el del sacrificio y la oración, serán abordados los próximos domingos. Yo quiero regresarme
al tema del perdón, porque hoy vamos a estudiar acerca del poder del perdón. Isaías tiene que enfrentar una realidad. Él tiene odio en su corazón. Y él tiene odio en su corazón porque él ha sido lastimado. Estuvimos viendo aquí el tráiler de la película, ¿lo recuerda? La proyectamos aquí el 5 de julio y estuvimos poniendo el tráiler ahí en los anuncios, ¿no? Y ese coche abandonado que su padre dijo que un día iba a restaurar, ¿no? Y el padre había hecho muchas promesas, dejar de beber, conseguir trabajo, arreglar ese coche, recoger a Isaías después del entrenamiento. Y entonces es cuando Isaías exclama, puras mentiras o todas mentiras, ¿no? Que la verdad a mí no me sale, yo no soy actor, ¿no? Pero que lo estuvimos viendo. Bueno, Isaías tiene que enfrentar, y hay que ponernos en los zapatos del muchacho, él tiene que enfrentar a una madre lastimada. Muchas veces él verá a su mamá llorando lastimada. ¿Por qué? Porque su esposo la había engañado y porque se había ido de la casa y se había llevado todo su dinero, ¿no? Y entonces, es cierto, Isaías ya tiene un trabajo y ha aprendido el valor de la responsabilidad, pero ahora tendrá que aprender a perdonar y a seguir adelante. Por esta razón, me gustaría decirte esto que es muy importante, por favor, mi hermano, mi hermana. En la vida es imposible no vivir experiencias que nos lastimen. Es imposible que tú y yo no seamos lastimados. Quizá el abandono de los padres, quizá la infidelidad de la pareja, quizá la humillación de otros, quizá cuando lastiman a seres que queremos, ¿no? Los que somos papás lo entendemos, cuando lastiman a nuestros hijos, cuando le rompen el corazón a tu hija, tú terminas lastimado, ¿no? Quizá cuando alguien nos difama con otros, ¿no? Cuando abusan de nuestra confianza, nos sentimos traicionados, o cuando recibimos todo lo contrario a lo cual nos había sido prometido. Esto pasa mucho en lo laboral, ¿no? Donde quizá en lo laboral te prometieron una cosa y al final de cuentas salieron con otra, en un negocio, pero pasa también en las relaciones, ¿no? Yo te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas. ¿Ves esa estrella que está allá? Esa estrella tiene tu nombre, etcétera. Y resulta que fue todo lo contrario. Claro que terminamos lastimados. En la película el señor Moore había perdido a su hijo en un accidente. Una persona ebria los choca y el hijo muere. Y entonces está tratando de ministrar a Isaías el perdón y le dice, el señor Moore le dice que él había deseado que el causante del accidente se pudriese en la cárcel. Yo deseaba que ese hombre se pudriese en la cárcel, pero entendí una cosa. Número uno, Dios lo ve todo. Y número dos, Dios es el juez, ¿no? Y entonces, pues vemos este proceso que empieza a trabajar en el corazón del muchacho. Y es que, mi hermano, es en las manos de Dios donde debemos dejar todo sentimiento de ira y buscar el perdón. En la vida, te repito, mi hermano, en la vida es imposible no vivir experiencias que nos lastimen. Hoy muchos buscan huir del dolor, desarrollan una vida que les permita darle la vuelta al dolor, y entonces tenemos a personas que se meten a la vida virtual, ¿no? Y se montan ahí perfiles en redes sociales y imágenes con filtros, todo aquello que les permita ocultar aquello que les cuesta aceptar, ¿no? Es como una vida alternativa, ¿no? O aquellos que buscan desarrollar actividades que les produzcan resultados rápidos con esfuerzos mínimos. Estos productos milagrosos para adelgazar, o estos cursos de idiomas, ¿no? Que como dice el eslogan, sin reglas gramaticales, sin tareas escritas, etcétera, ¿no? Muchas personas, para huir del dolor, priorizan la experiencia, ¿no? Y evitan el compromiso. Y por eso es que tenemos a parejas que no se quieren casar o que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque no quieren perder la oportunidad quizá de viajar o de crecer profesionalmente. O están aquellos que se refugian en las compras, ¿no? Y entonces compran los dispositivos, el iPhone, la tablet más novedosa, etcétera, como para olvidar un poco lo miserable que se sienten en el trabajo o inclusive en la familia. Y cualquiera de ustedes podría decirme, sí, hermano, no, es que estas nuevas generaciones están cada vez peor. Bueno, yo nunca hablé de jóvenes, porque esta situación, de hecho, se está mostrando más en generaciones adultas.
Y ahora hasta pareciera que envejecer es una maldición y tratamos de huir a un proceso tan hermoso y tan natural que es envejecer. Y por eso es que tenemos a hombres de 60 vistiendo y actuando como si tuvieran 50, y los de 50 como de 40, y los de 40 como de 30, y los de 30 como de 20. Esto es lo que los científicos mexicanos han denominado como chavorruqués. Y tanto jóvenes como adultos están viviendo una vida, si lo podemos llamar así, hedonista, donde pareciera que el fin de la vida es el placer y hay que evitar el dolor. Entonces, las amistades, los hijos, la pareja se vuelven para nosotros un riesgo. ¿Por qué? Porque nos pueden lastimar. Son una bomba de tiempo que tarde o temprano puede explotar y lastimarnos. ¿Por qué? Porque me puedo topar con el esposo que traiciona, o un hijo que decepciona, o un amigo que falla. Pero mi hermano, si nosotros no cultivamos estas relaciones, tarde o temprano vamos a tener que afrontar una verdad que fue revelada desde el huerto del Edén. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No importa cuánto viajes, no importa cuántos likes logres ahí en tus redes sociales, si tienes el último iPhone o si te compraste un bolso Gucci. Si no cultivas relaciones sólidas, profundas con otros, mi hermano, tarde o temprano te sentirás solo y miserable. Es cierto, con las relaciones, tanto relaciones cercanas como relaciones que no lo son tanto, siempre vamos a tener que lidiar con el problema de las heridas. Y mira, cuando somos heridos por personas lejanas o no tan cercanas, pues quizá podríamos salir más fácil del asunto, aunque sí salimos lastimados. Pero cuando somos heridos por personas cercanas, ya no es tan fácil encontrar una salida para escapar, y normalmente la herida es más profunda. Sin embargo, en ambos casos nos encontramos ante la necesidad de perdonar. Hablemos del perdón. El perdón no es simular que algo no pasó, no es pretender que algo no nos lastimó, que no hay dolor. Perdóname, eso es una filosofía zen. Y perdóname, pero cuando tú sufres un abandono, cuando tú sufres una traición, cuando tú sufres una difamación, claro que hay dolor, claro que duele, y el dolor es real. Pero el perdón es la decisión de no dejar, de no permitir que ese dolor produzca ira, produzca odio y produzca un deseo de venganza. Cristo no fue a la cruz para pretender que el Padre no fue decepcionado por la desobediencia del hombre. Es más, Dios Padre ni siquiera se enteró, por eso es que Cristo fue a la cruz. No, al contrario, la historia de Noé en la Biblia nos dice que a Dios le pesó haber creado al hombre por causa de su maldad, y esto fue producto de su desobediencia. No, mis hermanos, el perdón lo que busca es detener todo mal. En la cruz de Cristo, mis hermanos, hallamos el perdón. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue a la cruz para detener toda condenación, todo castigo que tú y yo merecíamos. Tampoco perdón significa renunciar a las personas o hacer como si ya no existieran, ¿no? Sí, te perdono, pero ya no me hables. Cuando Cristo nos perdona, mis hermanos, Él no está renunciando a nosotros. Sí, ya tienes vida eterna, puedes pasar al cielo, pero ni me hables. No funciona así. De hecho, mira, Pablo establece ahí en la epístola a los Corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si solo esperamos en Cristo para esta vida y no para la vida eterna, somos, dice la Reina Valera, los más dignos de conmiseración. O sea, somos miserables. Pero si Cristo, mis hermanos, hubiese renunciado a nosotros por nuestras faltas, seríamos peor que miserables. Entonces, mis hermanos, el perdón es parte de nuestra vida por dos razones. Número uno, porque somos humanos y somos heridos y necesitamos sanar de esas heridas, necesitamos liberarnos de todo deseo de mal.
de aquellos que nos lastiman. Y número 2, porque hemos sido perdonados por causa de nuestras rebeliones. Bueno, hemos hablado aquí acerca de la película, pero quiero compartirte brevemente una historia que ilustra muy bien las consecuencias de la falta de perdón, y esta está en la Biblia. Se trata de la historia de Jonás. Y Jonás nos va a mostrar 7 maneras en cómo la falta de perdón puede afectar nuestro corazón. Te platico rápidamente la historia. Es un libro del Antiguo Testamento, son escasos 4 capítulos. Jonás es un profeta que es enviado por Dios para llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, un mensaje de juicio. Dios había determinado destruir la ciudad por su perversidad. Porque los ninivitas, mis hermanos, eran perversos. Y perdóname por ser específico, pero algo que hacían es que tomaban a sus presos, los llevaban frente a su casa y a la vista de ellos destruían sus hogares, destruían sus casas, tomaban las vigas que habían servido como techo de sus hogares, los colocaban así parados, con punta afilada, como si le hubieran sacado punta a un lápiz, y ahí atravesaban a las personas, a los dueños de esas casas. O de repente tomaban a los padres y delante de ellos degollaban a sus hijos y después les sacaban los ojos a los papás. Eso Babilonia lo va a hacer con uno de los reyes de Judá. Ese era el corazón perverso de Asiria, de Babilonia, de la misma Persia. Cuando llevaban en cautiverio, digámoslo así, a sus prisioneros, les hacían un orificio en la nariz y en el paladar, y ahí ponían un gancho con una cadena atada a otra persona y otra cadena a otra persona, y tenían a una hilera de esclavos de los cuales el verdugo los iba jalando sin misericordia. Hermano, ¿por qué nos dice esto? Porque esto nos permite entender en cierto sentido por qué Jonás rehusó ir a la ciudad que había castigado cruelmente a su pueblo. Pero no era justificación, mi hermano, la orden de Dios era clara. La palabra dice que Jonás se levanta para huir del Señor. Y mi hermano, todo aquel que no quiera perdonar a otros es como si estuviese huyendo de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el perdón conlleva cierta confrontación. Porque Dios mismo te empieza a mostrar quién eres, cómo es tu corazón, y tienes que rendirte. Implica rendición, pero para muchos es más fácil huir. El perdón es un acto que Dios nos exige. La historia nos dice que Jonás se embarcó a Tarsis, pero una tormenta azota la nave y entonces Jonás le revela a la tripulación: no, pues es que esto nos está pasando porque yo desobedecí a Dios, y entonces a la tripulación no le queda de otra más que arrojarlo al mar, y conocemos la historia, llega un gran pez que lo traga, va y lo vomita ahí en la playa, ¿no? Sin embargo, la historia nos dice que mientras Jonás estuvo en el vientre de la ballena, no, dice que es un gran pez, ¿no? Mientras estuvo en el vientre del gran pez, Jonás hace una oración. La tienes ahí en el capítulo 2 del libro de Jonás. No vamos a leer toda la oración, es todo el capítulo, pero quiero destacar aquí los versículos 8 y 9. Dice ahí: los que rinden culto a dioses falsos, es Jonás orando, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Por favor, toma en cuenta esta frase que acabo de decir, no la pierdas, reténla, por favor. Los que rinden culto a dioses falsos le han dado la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Es entonces que Dios ordena por segunda vez a Jonás ir a Nínive para llevar el mensaje. ¿Y sabes qué? Jonás obedeció y llevó la palabra a Nínive. Y sucedió lo impensable. Dice la palabra que el rey de Nínive escucha y se baja de su trono. Esto es impensable en la época. Si alguno de ustedes ha leído el libro de Esther, sabrá que si Esther quería hablar con el rey y era la esposa del rey, tenía que esperar a que él lo indicara con su cetro. Y ni de broma el rey se iba a mover de su trono. Pero de repente el rey de Nínive baja de su trono y dice la palabra que se quita las vestiduras reales delante de todos,
se viste de luto y se sienta sobre ceniza y ordena a toda la ciudad, una ciudad enorme, dice la Biblia que llevaba 3 días recorrerla a pie, pues ordena a toda la ciudad que ayune. O sea, para que te des una idea, imagínate esto, imagínate aquella persona por la cual tú has estado orando. Puede ser un pariente, puede ser un familiar, puede ser un vecino. Una persona que tú estimas y que no conoce del Señor y que tú has estado orando por esta persona. Imagínate, mi hermano, que un domingo cruza esa puerta. Tú ya estás en tu lugar esperando el culto y de repente entra y se viene a sentar aquí al frente. Y tú te quedas, oh, caray, mira tú, mira quién está ahí. Y empieza la alabanza y de repente lo ves que se para y cierra sus ojos, levanta sus manos, empieza a alabar al Señor, hay poder en la sangre. Y de repente viene la predicación y él se sienta, saca su libreta, saca su lapicero, va a anotar, no tiene Biblia, sale allá afuera, compra su Biblia, regresa y está escuchando la predicación. Y está muy atento. ¿Te imaginas? Termina el culto, se va ahí a sala de invitados, pregunta por algún curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, va a la mesa de hospitales, va a la mesa de niños. Yo quiero servir, ¿en qué puedo servir? Por favor, anóteme. Y para rematar, se va a la cafetería, se compra su buena orden de arabitas y se pone a conversar ahí con el pastor René Zapata, que ya va ahí por su 3ª taza de atole. Te pregunto, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías? Porque el rey de la nación más poderosa y pecadora de la época escuchó la voz de Dios y tuvo temor y respondió arrepintiéndose y buscando el favor de Dios. A Dios le agrada este arrepentimiento que es genuino y Él ve cómo toda la ciudad abandona su mal camino y entonces decide cambiar sus planes y no destruir la ciudad. Y mira, mi hermano, hasta aquí todo parecería una historia muy hermosa con un final feliz. Sin embargo, el libro no termina y llegamos al capítulo 4. Y quiero que me acompañes ahí en el capítulo 4. Voy a describir el capítulo, tú me puedes ir siguiendo con la vista. Porque en este capítulo 4 veremos un desenlace donde vamos a aprender 7 maneras en cómo somos afectados cuando no queremos perdonar. Mi hermano, vas a predicar ahorita 7 puntos y llevamos más de... No te preocupes, son muy breves. Me voy muy rápido. Son muy breves, son muy sencillos. Dios determina no castigar a Nínive. Y entonces dice el capítulo 4 que Jonás se enfurece. Y empieza a reclamar a Dios, ¿sabes por qué? Por tener misericordia. Y entonces le pide a Dios que le quite la vida. Aquel hombre que en su oración había dicho, los que se inclinan ante los dioses falsos le dan la espalda a tu misericordia, ahora le reclama a Dios por tener misericordia. Mi hermano, cuando tú y yo no somos capaces de perdonar, lo único que producimos en nuestro corazón es ira, es odio. Y llega a tal punto nuestra ira, nuestro odio, que somos capaces de cuestionar al propio Dios. Y perdóname, mi hermano, eso se llama insolencia. Pero el odio nos puede llevar a ser muy insolentes. En las palabras de Jonás vamos a ver un reclamo que muestra su corazón. Fíjate lo que dice Jonás, capítulo 4, verso 2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Note usted el corazón de Jonás. Vamos a aprender cómo la falta de perdón nos afecta en 7 maneras. Número 1, Jonás piensa que tiene la razón. ¿No te había yo dicho antes esto? Y mi hermano, la falta de perdón muchas veces nos hace pensar que siempre tenemos la razón en el conflicto. Y usamos palabras como, ¿ya viste cómo sí tenía razón? ¿Ya viste cómo se pone? ¿No te lo había yo dicho antes? Mira. Y las hacemos argumentos a favor cuando en realidad no tienen sustento. Mi hermano, el que tú y yo logremos predecir una situación no significa que tenemos la razón. Y mucho menos que tenemos la razón para no perdonar. Porque si esto fuera cierto, entonces Pedro no debió de haber sido perdonado. Al contrario, él pudo haberle reclamado a Jesús. ¿Ya viste, Jesús, cómo yo sí tenía razón?
¿No te había yo dicho anteriormente que no te aconteciera ninguna de estas cosas? Y mira, te crucificaron sin piedad. Y todavía me llamaste Satanás. Y me dijiste que te era tropiezo porque tenía la mira en las cosas puestas del hombre y no de Dios. No, mis hermanos, Pedro sabía que había fallado al negar a Jesús y que necesitaba el perdón de su maestro. Y lo encuentra en las palabras más consoladoras. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es como si Jesús le hubiera dicho, Pedro, tú dijiste que darías tu vida por mí y me negaste. Sin embargo, sé que me amas y por eso te confiaré algo muy valioso. Apacienta mis ovejas. Número 2, Jonás se justifica, por eso huí a Tarsis. Y no perdonar, mis hermanos, nos lleva a justificar nuestras faltas. Y usamos argumentos como, no, pues es que yo por eso soy así. Perdóname, pero yo dije lo que tenía que decir. Yo hice lo que tenía que hacer. Al hacer esto, mis hermanos, no nos damos cuenta que lejos de limpiar nuestras heridas, perdóname que te lo diga así, las estamos cubriendo con estiércol. Y entonces el daño en nuestro corazón se hace más grave. El viaje a Tarsis no tenía justificación para Jonás. Qué pronto se olvidó Jonás de aquella tormenta, qué pronto olvidó Jonás de haber estado dentro de ese gran pez. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Qué pronto olvidó Jonás su oración. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y mi hermano, por la falta de perdón, muchas veces tú y yo olvidamos aquellas cosas que declaramos o que prometemos al Señor en nuestras oraciones o en nuestra alabanza. Frases como, Señor, te entrego mi corazón, o Jesús, quiero vivir para ti. Estas frases quedan eclipsadas cuando tenemos estos sentimientos que nos llevan a decir, bueno, es que yo hice lo que tenía que hacer. Yo soy así y ni modo, tuve que decir lo que tenía que decir. Porque entonces es como estarle diciendo a Dios, Señor, te entrego mi corazón, sucio, y ni modo, no te queda de otra, acéptalo. O Jesús, quiero vivir para ti, pero tendrás que adaptarte a mí, porque así soy y siempre he sido así. Número 3, Jonás usa argumentos que en realidad juegan en su contra. Le dice, sabía que eres clemente y piadoso y siempre terminas teniendo misericordia arrepintiéndote del juicio que traerías. Y a veces la falta de perdón, mis hermanos, no nos permite ver que los argumentos que usamos, que parece que están a favor, en realidad juegan en nuestra contra. Porque Jonás prácticamente le está diciendo a Dios, Señor, tú eres el problema. Y es que tu problema es que eres misericordioso y perdonas la maldad. Ay, ¿por qué no cambias, Señor? Y muchas veces, mi hermano, así somos de absurdos en nuestros argumentos cuando no hemos perdonado. No lo perdono porque él me ofendió primero. Y por eso yo contesté. Y por eso yo hice. Y entonces entramos en una lucha de ofensas, ¿no? Como si ofendiendo más solucionáramos las cosas. Y hacemos de la ofensa una especie como de penicilina, ¿no? Tú me ofendes, entonces yo te ofendo, como si fuera vacuna. Cuando en realidad la ofensa es un veneno mortal. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si ese cuate ni siquiera conoce a Dios. Bueno, mi hermano, si no conoce a Dios, pues entonces era lógico que te lastimara, ¿no? ¿Por qué no le presentas a Cristo a través de tu perdón? Número 4, Jonás evita la confrontación. Ante el berrinche de Jonás, porque Jonás estaba haciendo un enorme berrinche, Dios le pregunta, fíjate qué interesante, Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y a veces nos tendríamos que hacer esa pregunta, mi hermano. ¿Nos hace bien enojarnos tanto y no perdonar? Y fíjate que es interesante porque Jonás no le contesta a Dios. Se sale de la ciudad, se va al oriente donde podía verla por completo y ahí arma una enramada que le sirva para sombra y se sienta a esperar a que Dios destruya la ciudad como estaba planeado. Y a Jonás no le importa el arrepentimiento del rey ni del pueblo. Número 5, Jonás solamente desea el castigo de otros de acuerdo a su propia justicia.
Lo importante para Jonás no era el corazón arrepentido de un pueblo, sino el castigo que él creía que ellos deberían de merecer. Y mi hermano, la falta de perdón muchas veces nos lleva a desear castigos y misericordias. Deseamos con tanta ansia que las personas que nos dañan fracasen y nos alegramos cuando sufren. ¿Por qué? Porque esto inclusive hasta justifica nuestros argumentos. ¿Qué satisfactorio es que quien me dañó sufra una pérdida porque ahora sabe que el daño que hizo tiene un precio? Y qué bello es ver a un hermano en la fe con quien tuvimos alguna fricción caer. Porque una vez me hizo daño y ahora conoce la justicia de Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano, lo que estoy tratando de compartirte? Porque eso somos cuando no conocemos el perdón. Somos capaces de construir enramadas y esperar que la tragedia llegue a otros, aunque en eso se nos vaya media vida. Número 6, Jonás prioriza la venganza antes que el perdón. Dice la palabra que una calabacera crece ahí donde estaba Jonás. Y bueno, eso nos deja ver que Jonás estuvo ahí varios días, muchos días, en lo que creció una planta que le daba sombra. Y a veces, mi hermano, tú y yo somos capaces de esperar que crezca ahí un ficus, un pirul, ¿no? Y dice la palabra que esto le alegra a Jonás, porque era mejor que su enramada, le daba sombra, le permitía ver con más comodidad lo que él esperaba. Pero un día la calabacera se secó, y cuando el sol comienza a quemar su cabeza, él, dice la palabra, comienza a sentir que se desmayaba y nuevamente se llena de ira y nuevamente desea morir. Estamos frente a un hombre que prefiere estar sediento y quemándose en el sol del desierto para ver la destrucción de Nínive antes que tomar sus cosas y aceptar que Dios ya había perdonado la ciudad. Y entonces nuevamente Dios le pregunta, ¿ahora te enojas por la planta? ¿Ahora te enojas por esta calabacera? Y ahora sí Jonás responde, me enojo hasta la muerte. O sea, le está diciendo, estoy que me muero de la rabia. Jonás lamentó la muerte de la planta que le daba sombra y entonces Dios le confronta. Sientes lástima por una planta que así como crece pronto, así pronto se seca. Y tú nada hiciste para que la planta creciera o se secara. Yo, que soy el creador, tuve lástima por más de 120,000 hombres que vivían en la perversidad y se arrepintieron. Y es increíble que tú, Jonás, no puedas vivir con esto. Mis hermanos, Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, dice la palabra, y es increíble que muchas veces no podemos perdonar. Número 7, Jonás vive con su amargura. No tenemos realmente el final de la historia no tiene un desenlace. No sabemos si Jonás reconoció su falta, si perdonó a Nínive o si le pidió perdón a Dios, no lo sabemos, no lo dice el libro. Lo que sí nos dice la Biblia es que su ira era incontrolable. Y por como cierra el libro, parece que la historia termina con un hombre que prefiere morir antes que perdonar. Y mis hermanos, muchos terminan así. Sabemos de personas que tenían peleas con otros y cuando mueren nunca lograron resolver el conflicto. Y mi hermano, escucha bien lo que te digo, Torrefuerte, escucha muy bien esto que te digo. El perdón tiene límite en esta vida, porque nadie perdonará ni será perdonado en la eternidad. El tiempo de perdonar es ahora, y es en tu corazón, mi hermano, donde debes decidir que ahora es el momento de perdonar, o tendrás que postergar tu enojo hasta el sepulcro. Para concluir, mis hermanos, quiero concluir con una ilustración muy linda que aparece ahí en la película de La Forja y que me gustaría hacer con ustedes. Obviamente, claro, en la película los protagonistas lo hacen con una espada. Pues aquí no tenemos espadas, pero podemos hacerlo con su Biblia. Entonces quiero pedir el apoyo de todos aquellos que traen su Biblia. Quiero por favor que tomen su Biblia con su mano y extiendan su brazo. Nomás no le peguen al de enfrente. Tomen su Biblia y extiendan su brazo. Así bien estiradito, como en la primaria, ¿no? Tomar distancias ya, ¿no? Considera que tienes en tu mano una espada de 2 filos,
que penetra hasta lo más profundo de los corazones. No bajes tu mano, por favor. Vivir la vida en Cristo, mis hermanos, no es fácil. Requiere que usemos la palabra de Dios y seamos guiados por el Espíritu Santo. Como soldados de Jesucristo debemos combatir al lado de otros soldados que incluso pueden lastimarnos. Sin embargo, ellos también están luchando. Ellos también han sido lastimados. No bajen su brazo, por favor. Cada uno en la iglesia es una historia del perdón de Dios. Algunos fuimos presa de vicios, otros ofendimos a Dios engañando, defraudando. Quizá otros más ofendimos a Dios con idolatría. Muchos han llegado a Cristo porque ya venían de una familia cristiana y ya tenían como una dinámica de iglesia, pero necesitaron refugiarse en su Dios personal de una manera más íntima. Mientras que otros venimos del mundo, un mundo que niega a Dios y fuimos víctimas de su engaño y también necesitábamos refugiarnos en Dios y sanar nuestras heridas. Te lo repito, mi hermano, la vida cristiana no es fácil y sin embargo debemos seguir empuñando la palabra de Dios. ¿Cómo van con la Biblia? Pesa, ¿verdad? Bueno, ahora voy a pedir que los que están a un lado sostengan el brazo de sus hermanos y les apoyen, por favor. Hermanos, necesitamos de otros para caminar en Cristo, porque la vida cristiana tiene retos que solos nunca podríamos afrontar. Es cierto, quizás seremos lastimados por la propia familia, por los propios amigos, por los propios hermanos en la fe, pero será en Cristo, a través de estos hermanos, que podremos soportar y salir adelante, porque mi hermano, la vida en Cristo no es fácil. Pueden bajar su Biblia, muchísimas gracias. Quiero cerrar con un pasaje de la Biblia. Te quiero compartir este pasaje en la Biblia. Es nuestro Señor Jesucristo hablando con un fariseo. Está ahí en Lucas capítulo 7. Leo a partir del verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y presta atención a esto, mi hermano, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Iglesia Bíblica Torrefuerte, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, cantamos hace un momento, Padre, que por tu sangre hemos sido transformados y perdonados, mi Dios, y queremos creerlo, mi Dios. Y te pedimos que nos ayudes también a perdonar, mi Dios. No queremos huir de ti, no queremos huir, Padre, de tu mandato, mi Dios. No queremos tomar nuestro barco, Señor, y pasar por un naufragio. Señor, queremos ser transformados, cambiados, mi Dios, porque si no, ese pececito nos va a estar persiguiendo, mi Dios. No, mi Señor, queremos ser obedientes. Ayúdanos a perdonar aquello que no nos hemos perdonado nosotros mismos y a perdonar sobre todo a aquellos que nos han ofendido. Queremos llegar a ofrecer nuestra ofrenda en el altar, poniéndonos a cuentas con otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, mi Señor Jesucristo viene pronto. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.